En este vídeo vamos a hablar sobre la creación de usuarios, la modificación de usuarios y de privilegios. Vamos a empezar por la creación de usuarios con create_user. Para eso vamos a usar el comando create_user, el usuario que vamos a crear, el nombre de usuario, @localhost. Localhost es la máquina donde se va a ejecutar este usuario. Identify by para ponerle una contraseña. La contraseña va entre comillas, simple. Y después, cuando creamos el usuario, ahora mismo no tiene permiso, solo permiso de uso. Y por lo tanto hay que darle permiso. Para darle permiso a este nuevo usuario vamos a usar el comando grant all privilege on tu usuario @localhost. Le vamos a dar todos los permisos de momento con all privilege sobre todas las bases de datos y todas las tablas. Esto se indica a través de los asteriscos. Después de ponerle los privilegios, hay que hacer un flux privileges para que se recargue los privilegios. Y ahora vamos a comprobar que el usuario se ha creado. La primera comprobación que vamos a hacer, pues vemos las tablas que tenemos. Tenemos la tabla MySQL, entramos en ella y vamos a seleccionar la tabla user. Dentro de la tabla user se encuentran todos los usuarios de MySQL, sus privilegios y su contraseña. El último que nos sale usuario es el que nosotros hemos creado y se ve que tiene todos los privilegios. Ahora vamos a salir de MySQL para entrar con el nuevo usuario. Para eso hacemos sudo MySQL -usuario -p para que nos pida la contraseña que le hemos puesto. Y vamos a hacer un show grant para que nos muestre los privilegios. Nos muestra que grant all privilege, o sea que tiene todos los privilegios, *** sobre todas las bases de datos y todas las tablas. Ahora vamos a salir y vamos a entrar otra vez con... Ahora vamos a entrar a MySQL con root. Y el usuario que habíamos creado lo vamos a borrar para seguir haciendo operaciones en MySQL. Para borrarlo usamos drop user usuario en @localhost. Y una vez que lo tenemos borrado, vamos a meternos en la tabla, en la base de datos de MySQL. Vamos a seleccionar la tabla usuario donde aparecieran todos los usuarios y vamos a ver si se ha borrado. Como vemos, ya no está el usuario. Ahora vamos a pasar al comando grant. Vamos a crear un nuevo usuario con grant. Le vamos a dar el permiso select, o sea el privilegio select, insert y delete en todas las bases de datos y en todas las tablas. El usuario, pues lo voy a llamar igual que antes, usuario @localhost. Identify by 1234, es decir, le vamos a poner la contraseña 1234. Y ahora hacemos un flux privilegios para que se recargue los privilegios que le hemos dado. Y vamos a mostrar los permisos, los privilegios que le hemos dado. Esto se puede hacer de dos formas. Podemos salir de MySQL y meternos con el propio usuario y hacer un show grant, o desde el usuario root hacemos un show grant indicando el usuario que queremos mostrar y lo hacemos con show grant for y el usuario. Como vemos, este tiene select, insert, delete, lo que habíamos puesto anteriormente.
Si vamos ahora a la tabla user de la base de datos MySQL, ahí van a aparecer todos los privilegios que le hemos dado, eh, que son los primeros que aparecen: select priv, insert priv y delete priv. Los demás están todos con N, significa que no están activados, o sea, no tienen ese privilegio. Ahora vamos a hacerle modificaciones a este usuario. Lo primero que vamos a hacer es darle un nuevo privilegio sin el gran, sin tener que hacer uso del gran. Para ello hacemos uso del update. Vamos a ponerle el privilegio create de user priv. Este privilegio lo que le da es el permiso de crear nuevos usuarios. Y como se ve en la tabla user, lo tiene desactivado. Como he dicho antes, para activarlo vamos a hacerlo con update en vez de con el comando gran. Para ello hacemos update mysql.user, que ahí indicamos la base de datos MySQL y la tabla user. Set create user priv, ahí indicamos el privilegio y lo igualamos a Y mayúscula para decirle que le vamos a dar ese privilegio. Indicamos el usuario, que es usuario, y el host, que es localhost. Ahora nos vamos otra vez a la tabla user de la base de datos MySQL, buscamos create user priv y vemos que el privilegio de crear usuario lo tiene activado el usuario. Aquí aparece el nombre de usuario. Y ahora vamos a cambiarle el nombre a este usuario. Se llamaba usuario, bueno, lo vamos a cambiar con rename user. Se llamaba usuario, por lo tanto, rename user usuario @localhost, que es el usuario que tenemos actualmente, el nombre, y tú al nuevo nombre de usuario. En este caso le voy a poner pruebas, en que prueba @localhost. Nos vamos a la tabla de user y vemos que el nombre de usuario ha cambiado por prueba. Ahora vamos a cambiarle la contraseña a este usuario y en la tabla no aparece como password, aparece como authentication string. Antes de cambiar la contraseña, hay veces que hay un plugin instalado que es el Validate, yo no lo tengo. Para comprobar si lo tenemos instalado o no, hacemos select plugin name y plugin status, que eso es que nos muestre el nombre y el estado del plugin. From information schema plugin, que es la base de datos y la tabla donde se encuentran registrados todos los plugins que tenemos. Y vamos a filtrarlo con where plugin name like validate. Validate es el nombre del plugin que controla las contraseñas. Es bueno tenerlo activado, aunque para las pruebas es mejor tenerlo desactivado porque te pone ciertas normas a la hora de poner una contraseña. Como veis, yo no lo tengo activado, pero ahora pues voy a activarlo. Para ello hacemos un show variable like plugin dir, que nos muestra el directorio donde se guardan los plugins. Como veis en pantalla, esa es la dirección donde se encuentra mi plugin. Nos vamos a salir de MySQL y vamos a ir a este directorio. Hacemos un ls-l al directorio para ver si se encuentra ahí el plugin.
vamos a filtrar la búsqueda con grep validate y ahí vemos que está validate _ password.so. Ese es nuestro plugin de validate. Ahora nos vamos a ir otra vez a MySQL. Para eso hacemos sudo mysql -root -p para que nos pida la contraseña. Metemos nuestra contraseña de root y con install plugin validate password son name validate password.so, que era el plugin que tenemos en el directorio. Pues instalamos el plugin. Ahora si volvemos a hacer el select plugin name plugin status, pues nos saldrá que está instalado el plugin validate y activado. Bueno, como he dicho en el principio, nos interesa tener este plugin desactivado y es muy fácil desactivar, es más fácil que instalarlo. Usamos el comando uninstall plugin validate password y ya estaría desactivado el plugin. Si vamos a hacer el select al plugin name plugin status, vemos que ya no hay ningún plugin. Ahora vamos a cambiar la contraseña del usuario que tenía. Para eso hago un select from mysql.user. Vemos el nombre del usuario, que era prueba, y vemos que el authentication string es nuestra contraseña encriptada. Voy a hacerlo en otra terminal para que se vea que la contraseña cambia. Para eso entro en sudo mysql con el usuario root y mi contraseña. Y voy a hacer un set password for prueba @localhost, que es el usuario al que le vamos a cambiar la contraseña, igual a password, y entre paréntesis y comillas simples tenemos que poner la nueva contraseña que queremos asignarle al usuario prueba. Una vez hagamos esto, hacemos un flux privileges para asegurarnos de que la contraseña se cambia. Y ahora si hacemos un select en la base de datos de MySQL a la tabla user donde se encontraba el usuario y toda su información, en authentication string vemos que el encriptado ha cambiado. Empezaba por asterisco A4 y ahora es asterisco 96B. Ahora tenemos otra forma de cambiar la contraseña un poco más larga y haciendo un update a la tabla user. Hacemos update mysql.user, ahí indicamos la base de datos MySQL y la tabla user donde se encontraba la contraseña, sea authentication string porque es el campo que vamos a cambiar. Lo igualamos a password, que se encarga de encriptar la contraseña que vamos a poner entre paréntesis y comillas simples, y le tenemos que indicar el usuario y el host por separado. Para eso usamos un where y ponemos where user igual al nombre de usuario, en mi caso es prueba, and host para indicarle el IP, en este caso el localhost, mi máquina. Y ya se habría cambiado la contraseña. Si ahora vamos a la tabla de user y vemos el authentication string, antes de empezar por asterisco 96B01, y ahora
es A4B6157, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar a otro comando distinto. Antes habíamos visto el comando grant que daba privilegios, y también hay otro comando para quitar privilegios sin borrar un usuario. Es el comando revoke. Yo lo voy a usar con el usuario prueba, y para eso voy a hacer un revoke select, es decir, le voy a quitar privilegio select al usuario prueba, así que revoke select o un asterisco punto asterisco from prueba arroba localhost. Le he quitado el select en todas las bases de datos y todas las tablas. Hago el flux privilegios para que se actualice los privilegios. Y si salimos y vamos y entramos a MySQL con el usuario prueba, metemos nuestra contraseña y vamos a ver los privilegios que tiene. Como vemos, ya no sale el select, sino que solo tiene el insert, el delete y el create. Vamos a salir ahora del usuario prueba. Volvemos a entrar a MySQL como root. Y si hacemos un grand select, vamos a hacer un grand select o un asterisco punto asterisco para dárselo a todas las bases de datos y todas las tablas al usuario prueba. Y que vuelva a estar como antes de usar el comando revoca, es decir, antes de quitarle el permiso select, el privilegio select. Hacemos un show grant for prueba arroba localhost. Y vemos que ya tiene el select, el insert, el delete y el create. Ahora ya hemos terminado con el comando revoke y vamos a pasar a los distintos niveles de permisos que existen. Existe nivel global, nivel de base de datos, de tabla y de columna. El primero que vamos a ver es el de permiso del nivel global, es decir, tiene permiso sobre todas las bases de datos y todas las tablas. Antes de nada voy a borrar el usuario que he hecho anteriormente para volverlo a usar. Como he dicho, voy a hacer un usuario con nivel global sin que gran al privilegio. Le he dado todos los permisos en todas las bases de datos y todas las tablas porque es a nivel global. Lo voy a volver a llamar a prueba, identify, va ahí, y la contraseña que la vamos a poner. Hacemos un flux privilegios para que se actualicen los privilegios. Salimos y entramos ahora a MySQL con el usuario prueba. Ponemos la contraseña que le habíamos puesto anteriormente. Hacemos un showgraph para ver los permisos o privilegios. Vemos que los tiene todos sobre todas las bases de datos y todas las tablas. Podemos hacer, por ejemplo, hacemos un show database para ver la base de datos que tenemos. Vamos a coger la base de datos liga. Y vamos a ver su tabla jugador. Así que hacemos select asterisco from jugador. Ahí vemos todos los registros que tiene. Y le vamos a hacer un delete al último registro que se ve, el de Pep. Y para eso hacemos delete from jugador, where id de jugador igual a Pep. Ya se ha borrado esa entrada, ese registro. Ahora vamos a hacer un select a la tabla jugador y ya vemos que no está, que el último registro ahora es el anterior que teníamos antes. Vamos a salir de MySQL para entrar como root y vamos a borrar este usuario porque ahora vamos a pasar al nivel de permiso de base de datos.
Los permisos a nivel de base de datos son permisos que se dan a todas las tablas, pero de una sola base de datos. Para eso hacemos gran select, le voy a dar más que el select a este usuario, sin que gran select on liga.asterisco, ahí indicamos la base de datos en concreto y a todas las tablas. El nombre de usuario y el host, en este caso prueba localhost, identify by la contraseña. Ya hemos creado el usuario con permiso a nivel de base de datos, hacemos flux privilegios para que se actualicen sus privilegios. Vamos a salir y vamos a entrar a MySQL con el usuario prueba, ponemos la contraseña y mostramos la base de datos con show database. Vemos que ya solo nos aparece la base de datos liga, porque solo le hemos dado permiso le hemos dado privilegio sobre esa base de datos, sin que vamos a usar la base de datos liga. Con un liga vemos sus tablas, tiene 3 tablas, equipo, jugador y partido. Vamos a hacerle un select a la tabla equipo y vamos a intentar hacer un insert, aunque solo le hemos dado privilegio para el select. Para eso hacemos insert into equipo, que es el nombre de la tabla, values y ahí registro inventado. En mi caso he puesto como nombre core, ciudad Córdoba, puesto 3, PG0 y PP0. Como vemos nos ha dado un error, pero el error es porque solo le hemos dado permiso como sale, no tiene el privilegio de hacer un insert. Ahora voy a mostrar lo que he dicho, los privilegios que solo tiene el select. El privilegio usaje es que solo se puede usar, que es capaz de iniciar sesión ese usuario. Salimos de este usuario y entramos como root otra vez en MySQL. Volvemos a borrar el usuario prueba porque lo vamos a volver a utilizar, pero ahora como un usuario con permiso a nivel de tabla. Los permisos a nivel de tabla son los que se aplican a una tabla concreta de una base de datos concreta. Es decir, que el usuario no puede interactuar con cualquier otra tabla de esa base de datos, solo va a poder usar una sola tabla. Para eso voy a hacer un gran select insert porque le voy a dar privilegios de select y de insert. Un liga jugador, liga la base de datos, jugador en la tabla, tu prueba @localhost, que es el usuario que voy a crear, identify by 1234, que es la contraseña. Ahora hago un flux privilegios para que se actualicen los privilegios. Salgo de MySQL como root. Y vuelvo a entrar en MySQL con el usuario prueba. Hacemos un show database para ver la base de datos y solo nos va a aparecer una base de datos que es liga, que es a la que le he dado permiso, le he dado privilegio sobre ella. Ahora vamos a hacer un select from jugador, bueno, que se nos muestre la tabla jugador, ya que es sobre la tabla la que tenemos privilegio, sobre la que tenemos privilegio, y ahí me aparece. Ahora vamos a insertar un registro. Para eso usamos insert into jugador, que es la tabla values, y luego los valores han sido inventados. Yo por ejemplo he puesto pep 344, 344, 324 y core.
Ya se ha añadido el registro, hacemos un select a la tabla jugador y ahí estaría el registro, el último. Ahora vamos a intentar borrar el registro que acabamos de hacer con el insert, sin que hacemos un delete from jugador, que es la tabla, o el id jugador para filtrar los registros. Vamos igual a id jugador a pep, que es el registro que queremos borrar. Y vemos que no nos deja porque, como hemos visto antes con el ground, solo le habíamos dado permiso de select y de insert. Ahora vamos a salir de MySQL para volver a entrar, pero ahora con el usuario root. Y vamos a volver a borrar al usuario. Porque lo vamos a volver a usar, pero ahora con permiso a nivel de columna. Los permisos a nivel de columna se aplican en una base de datos concreta, en una tabla concreta y sobre una columna concreta de esa tabla. Es decir, que es algo muy, muy específico. Para crear un permiso a nivel de columna, hacemos voy a darle permiso de select sobre una columna. Para eso hacemos gran select, entre paréntesis, el nombre de la columna, que es id jugador, un liga jugador, liga la base de datos, jugador la tabla, tu prueba localhost, prueba el nombre de usuario, localhost, la máquina sobre la que se va a iniciar la sesión, identify by la contraseña que va a tener ese usuario. En mi caso, 1, 2, 3, 4. Usamos flux privilegios para que se actualicen los privilegios de este usuario. Y salimos de MySQL para volver a entrar en MySQL con el usuario prueba, con la contraseña 1, 2, 3, 4. Vamos a mostrar las bases de datos, que como solo le hemos dado privilegio sobre liga, pues a eso no nos aparece información SEMA y liga, porque información SEMA es necesaria. Y ahora vamos a hacer un select sobre la tabla jugador, se lo vamos a hacer a toda la tabla. Y nos va a salir error, porque solo le hemos dado el privilegio de que haga un select, no sobre una tabla, sino sobre una columna en específico. La columna que le habíamos dado privilegio es la de id jugador. Ahí lo tenemos. Entre paréntesis aparece la columna sobre la que tenemos privilegio, sin que select id barra baja jugador, que es el nombre de la columna, from jugador, que es el nombre de la tabla. Y ahí pues nos aparece ya la columna de id jugador de la base de datos de liga.